En esta primera sesión, el maestro Pedro pues se presentó ante la clase, nos dijo que tomáramos notas en cada sesión y que esta se sellaría. Estos sellos tendrán un valor de 5 firmas cada uno, y pues lo que pude rescatar es que a partir de la necesidad de conocer, pues se va generando el conocimiento y que este va cambiando a lo largo del tiempo. En la segunda sesión tuvimos un examen diagnóstico, por decirlo así, en la cual se nos preguntó por qué estudiar la materia. Bueno, yo puse que pues para mí es importante para mi formación como futura pedagoga, además de que pues es también muy importante conocer los aspectos socioeducativos tanto de América Latina como de México. En la segunda parte de este examen venía a realizar un mapa mental sobre el tema de sociedad, y yo puse que pues la sociedad es un conjunto de individuos que conviven bajo normas comunes y que existe desde el inicio de la especie humana, que también se fue haciendo pues cada vez más grande y compleja. Posee jerarquías para el reparto de labores, se va orientando hacia la producción y el crecimiento, y pues tiene como finalidad perpetuar la especie en el tiempo. Al finalizar esta tarea, pues pusimos que de dónde procedemos en cuanto a la preparatoria. En mi caso, pues yo vengo de un Cebetis del 161, Ignacio López Rayón, y al final de la sesión se nos calificó el mapa curricular y el calendario escolar. Bueno, esta sesión constó de la presentación de la planeación, la cual se conforma por 4 horas teóricas a la semana, 32 sesiones a lo largo del semestre, y corresponde a la línea sociológica. Está conformada también por 3 unidades. La primera unidad se llama Configuración histórica de la región latinoamericana en el mundo. La unidad 2 se llama Imperialismo y Educación, y la unidad 3 Experiencias y Proyectos Alternos de Educación y Cultura. Y bueno, pues se nos dio también un objetivo general, que es pues el estudio y el análisis de los proyectos y pues problemas educativos y culturales en América Latina. Por su parte, también el maestro nos dijo que la forma del trabajo pues es trabajo presencial, trabajo en classroom y exposiciones a lo largo del semestre. Bueno, la primera evaluación es de 20 puntos para la evidencia de las clases, o sea, los apuntes, las tareas en classroom y de exposición. Los temas pues serían por equipo y tendrían ciertas características como temas. Estos deberían ser llevados por una planeación, por lo cual debería de constar de apertura, desarrollo y cierre. En ningún momento deberíamos de usar cañón, por lo cual nosotros nos valdríamos de recursos como carteles hechos por nosotros mismos. El equipo pues sería conformado por nosotros, y deberíamos también entregar esta planeación en un folder de costilla transparente una semana, por lo menos una sesión antes de exponer. La sesión del 24 de febrero consistió más bien en la ceremonia del Día de la Bandera, y al maestro Pedro le tuvimos que ayudar porque a él le tocó la comisión de ese día, tanto del turno matutino como al vespertino.
Algunos de mis compañeros leyeron la efemérides y el resto del grupo llevamos una banderita de papel con su palito de madera para ondearla al término de la ceremonia. Finalmente, el maestro en el salón nos selló la bandera y nos dejó alguna tarea. Bueno, en esta sesión se nos dejó una tarea donde había un cuadro de doble entrada con los conceptos de educación y de sociedad. En ambos conceptos teníamos que buscar definiciones en internet o en algunos libros, y al final teníamos nosotros que dar nuestra propia definición sobre lo que es educación. Para mí la educación pues es un proceso en el que pues se van adquiriendo conocimientos, habilidades, valores y que van a repercutir a lo largo de la vida de las personas. Y la sociedad es el conjunto de individuos que interactúan entre sí y comparten cultura, normas e instituciones dentro de un mismo espacio. Y la segunda tarea consistió en realizar un cuadro comparativo de las teorías de poblamiento americano. Esta constaba de 4 teorías, por ejemplo, la teoría de Beringia, que es de las más aceptadas y que tiene mayor respaldo científico. Esta es de las más conocidas y sostiene que grupos de cazadores recolectores desde Siberia hacia Alaska cruzaron por un puente de hielo en una última glaciación hace más o menos 15,000 años. Y también la teoría autóctona, la teoría de migración por Melanesia y Polinesia y la migración australiana, las cuales pues no tienen tanto poder, tanta aceptación científica. De hecho, la teoría autóctona está totalmente descartada y las últimas 2 son moderadamente aceptables, pero poco comprobables. Continuando con las teorías del poblamiento americano, tenemos 3 subtemas: hipótesis, evidencias de migración y líneas del tiempo. En las hipótesis nos marca el que esta se sustenta en los estudios científicos como en el estrecho de Bering. Y bueno, en evidencias de migración tenemos semejanzas antroposomáticas, semejanzas etnográficas, antropológicas y culturales. Y en líneas del tiempo, pues esta es una representación gráfica de la sucesión y duración de acontecimientos y procesos. En esta sesión el maestro nos entregó un documento que se llama Las edades de la historia. Está dividido en 5 etapas y el primero es el origen de la humanidad a la invención de la escritura. Esto se conoce como prehistoria. También tenemos la edad antigua, que viene de la invención de la escritura a la caída del Imperio Romano. En la tercera etapa es conocida como la Edad Media y viene de la caída del Imperio Romano al descubrimiento de América. Posteriormente tenemos la Edad Moderna, que viene del descubrimiento de América a la Revolución Francesa, y finalmente culmina con la Edad Contemporánea, que abarca de la Revolución Francesa hasta nuestros días. En la primera exposición por equipos tenemos el periodo de población de América. Este se divide en paleoindio, arcaico, formativo, clásico y posclásico. En el paleoindios es de las primeras tribus en el norte de América y destacan a los clovis, quienes usaban puntas de flecha, por eso se llaman así.
En el Aicarco pues tenemos a la tribu Folsom, que ya era formado por un mayor número de poblaciones y se divide en temprano, tardío, medio y final. En el formativo ya está el descubrimiento de la agricultura y un mayor uso del lenguaje. En el clásico es el auge de lo social, y en el postclásico el descubrimiento. En la segunda exposición tenemos a la ubicación, que se llama Ubicación Geográfica de América Latina y Modelos de Desarrollo. Tenemos que pues América Latina es el conjunto en el que se agrupa a varios países donde se habla principalmente español y algunas derivadas como del latín, como el portugués y el francés. Aquí uno de los principales modelos es el modelo primario exportador, y este modelo consiste en impulsar la inserción internacional de países no desarrollados mediante la exportación de materias primas, principalmente agrícolas y minerales. En segundo está el modelo de industrialización, también conocido como modelo de industrialización por sustitución de importaciones, conocido como ISI, y este modelo económico se adoptó a finales del siglo XX y especialmente durante la posguerra de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también al controversial modelo neoliberal, que consiste en el pensamiento económico y político basado en el mercado de libre competencia, y finalmente en el modelo postneoliberal. Y pues se concibe como una formación del Estado contradictorio que por un lado cuestiona el neoliberalismo mediante el aumento de la redistribución del gasto social y la reorientación de las políticas públicas, pero incrementa la exportación de recursos y el control social. Continuamos con el tema la estructura de la modernidad, colonialidad, y el colonialismo es la forma de dominación social y económica donde un país dominante establece control fuera de sus fronteras formando colonias. Este empezó con Cristóbal Colón a partir del descubrimiento de América, y sus causas son políticas, militares y ideológicas y culturales. Tiene consecuencias devastadoras para algunos países, ya que desplaza a los países nativos, y en América se formaron dos colonias, la española y la portuguesa. Sus consecuencias también son la aculturación, el sincretismo, los conflictos identitarios y la transculturación. Continuamos con los temas. Este se me hizo súper interesante y se llama el Sistema Mundial Imperialista en América Latina, el cual comenzó con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y posteriormente la conquista, la colonización por parte de potencias europeas como España y Portugal. Sus características pues son la influencia de modelos educativos en cuanto a la educación obviamente, modelos educativos occidentales, específicamente de Estados Unidos. En la economía, pues los países latinoamericanos se convirtieron en proveedores de materias primas. En la política, el sistema mundial imperialista se basa pues en estructuras jerárquicas, y en lo social pues el imperialismo no exacerbe de desigualdades existentes. Se basa en 4 etapas. El primero ya dijimos que es la conquista, el segundo la independencia
y neocolonialismo, el tercero el imperialismo estadounidense y el cuarto la globalización y neoliberalismo, que consta del siglo XX hasta nuestros días. Y pues tuvo como consecuencia aspectos, por ejemplo, en lo ecológico, como la introducción de nuevos métodos de explotación agrícola y de especies animales y vegetarianas. También los préstamos pues económicos incluyen cláusulas incompatibles. Lo que me gustó de este tema es que es un tema que, a pesar de que se ve que tiene mucho tiempo, pues la verdad ha permeado a lo largo de los siglos, llegando hasta nuestros días. Bueno, el siguiente tema se llama políticas desarrollistas en América Latina, y estas tienen su origen con las teorías económicas de Adam Smith y de David Ricardo en el siglo XVIII, y establecen las bases del desarrollo económico a partir del libre comercio. Tiene tres enfoques: el enfoque endógeno, el cual se basa pues en el crecimiento impulsado desde el dentro de la sociedad, potenciando los recursos naturales, el crecimiento, el conocimiento y la cultura. Tenemos el desarrollo sostenible, que pues es un modelo que busca el equilibrio entre el crecimiento económico, la justicia social, la protección ambiental, para así garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Y el desarrollo integral, el cual pues centra en el desarrollo equitativo en todos los sectores de la sociedad, para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo digno. Y pues consta de cuatro aspectos fundamentales, como la inclusión social y reducción de la pobreza, la diversificación económica y transformación productiva, y la sostenibilidad ambiental y cambio climático. Y finalmente, la gobernanza y participación ciudadana. Y con este tema culmina el primer parcial. Comenzamos este segundo parcial con el tema Resultados para América Latina y México en PISA 2022. La PISA pues es el estudio internacional que evalúa el rendimiento académico de alumnos de 15 años en tres áreas, que son matemáticas, lectura y ciencias. Y esta prueba se viene haciendo desde 1990 por la OCDE, y comenzó como un proyecto para evaluar el rendimiento académico. Se hacen una serie de preguntas y ejercicios para evaluar las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Por ejemplo, la capacidad para comprender textos en lectura, la capacidad para resolver problemas matemáticos y aplicar conceptos en situaciones relacionadas en el área de matemáticas, y la capacidad para comprender y aplicar conceptos científicos y tecnológicos en el área de ciencias. Desgraciadamente para América Latina, pues estos resultados no son los más favorables, al menos en 2022, ya que se ha mostrado un bajo desempeño, especialmente en el área de matemáticas y después en lectura. La posición de muchos países de América Latina pues no ha tenido una mejora en el ranking, ocupando puestos del 37 al 74. Y pues se han hecho propuestas para mejorar los resultados, por lo menos en México, y uno de ellos es mejorar el sistema educativo
desde la base. También mejorar la formación y el apoyo docente y fomentar el pensamiento crítico y desarrollo de competencias y una mentalidad de crecimiento en el alumno. Continuamos con el tema modelos educativos en América Latina. Empezando que un modelo educativo pues es una guía para orientar cómo se va a enseñar y se aprende, definiendo los objetivos, los contenidos y los métodos. También los roles del docente y del estudiante. Nos va a servir como base para organizar el proceso educativo en la escuela y los sistemas educativos. Y bueno, existen diferentes tipos como el tradicional, el constructivista o el crítico, siendo que cada modelo refleja una visión sobre cómo se debe formar una persona. El modelo tradicional pues es el método que es uno de los más criticados, pero que es uno también de los más usados a lo largo de la historia y se caracteriza por mantener el rol del alumno pasivo, mientras que el del profesor es ser activo. El modelo conductista pues es un modelo que se centra en modificar el comportamiento del estudiante, y pues surge a inicios del siglo XX con Watson y Skinner. El modelo constructivista propone que el estudiante construya su propio conocimiento a través de la experiencia y la interacción. Tenemos el modelo proyectivo, que se basa en el aprendizaje de proyectos significativos y contextualizados, apoyado por autores como Dewey y William Cliptrap. También el modelo STAR, que es un modelo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y va a integrar a estas disciplinas, y surgió en Estados Unidos. También se habla mucho de una ruta pedagógica 2030, y esta propone que se oriente a transformar la educación para una enseñanza inclusiva, equitativa y centrada en el desarrollo de competencias. Continuamos con el tema globalización neoliberal en América Latina. Y pues técnicamente la globalización neoliberal es un proceso de integración económica global que se basa en la aplicación de políticas neoliberales en países de la región. Y esto pues va a implicar la reducción de la intervención del Estado en la economía, la apertura de la inversión extranjera y la privatización de empresas estatales y la liberación de los mercados. Es un proceso pues también de integración económica global. Las políticas neoliberales tratan a la cultura como una mercancía más, desgraciadamente, y tiene consecuencias negativas para el medio ambiente. Hay una reestructuración del capitalismo y afecta el acceso a la educación, privatizándola y mercantilizándola. Me parece que es un tema bastante complejo, así que es muy importante que como pedagogos sepamos de ese tema. Yo lo relacioné con la materia que llevamos el semestre pasado llamada Crisis de Educación, y bueno, me pareció muy interesante el tema. Para esta sesión hablamos del tema políticas y modelos educativos de los organismos internacionales en México. Estos organismos internacionales son agrupaciones de derecho
llamadas intergubernamentales, regidas por normas que buscan la cooperación y el entendimiento de sus miembros, y buscan la resolución de conflictos, la regulación del desarrollo científico-tecnológico, labores humanitarias, regulación del poder de los estados. Se cuenta, por ejemplo, con la UNESCO, que contribuye a la paz y la seguridad y promueve la colaboración entre naciones a través de educación, ciencia y cultura. El Banco Mundial, que aporta a la educación reformas de calidad y evaluación y fortalecimiento de capacidades institucionales. También la OCDE, que en México promueve la mejora de la calidad y equidad en la educación para que México pueda desarrollarse plenamente, tanto económica como socialmente. Y también al BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que en México apoya proyectos para que el gobierno impulse la educación digital y la educación comunitaria y formación de docentes. Uno de los últimos temas es la desigualdad social en América Latina, el cual tiene sus motivos como la colonización europea, la discriminación, la distribución desigual de la riqueza, la falta de oportunidades. Las causas son las diversas étnicas, la historia de la colonización, la persistencia de la pobreza, las desigualdades de la pobreza, las desigualdades estructurales y cultura del privilegio, los problemas laborales y obviamente la educación desigual. Todo esto pues va a generar una fragmentación social. Organizaciones como la ONU brindan estrategias para una mejor equidad, programas de desarrollo económico, políticas públicas y presión a los gobiernos para que todos podamos y tengamos las mismas oportunidades. Sin embargo, pues aún tenemos que luchar hoy en día con la brecha tecnológica y con brechas económicas, y esto sigue impactando en las futuras oportunidades. En esta sesión vimos el último tema del segundo parcial y se llama desigualdad educativa en México. Empezamos que la desigualdad educativa es la diferencia en el acceso, permanencia y calidad en la educación entre distintos grupos sociales, económicos y geográficos. En México, pues esta desigualdad se va a manifestar en múltiples dimensiones que se interrelacionan y perpetúan la brecha existente. Sus causas son los factores socioeconómicos como la pobreza y la escolaridad de los padres, en barreras culturales y lingüísticas como las comunidades indígenas y la falta de docentes, y también la brecha digital. La desigualdad de género con la pobreza menstrual, ya que el 43% de las niñas prefieren no ir a la escuela durante su periodo porque no tiene el acceso a materiales de higiene menstrual. Estas consecuencias pues son el rezago educativo, la desigualdad en el aprendizaje, el abandono escolar. En los estados con mayor desigualdad educativa en México son Chiapas con el 31%, Michoacán con el 28%, Veracruz con el 25%, Oaxaca con el 29% y Guerrero con el 28%. Y estos estados pues van a enfrentar desafíos debido a factores como la dispersión geográfica,
comunidades indígenas, pobreza extrema y la falta de infraestructura educativa adecuada.